y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ministerio Pentecostal Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te saludan nuestro hermano Douglas Daniel Recinos con la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a aquellos que estarán viendo este video. Dios les bendiga también de grande manera. Libro de Hebreos o epístola a los Hebreos, amados hermanos, capítulo 2, versículo 1 lo tenemos. Damos lectura a la palabra del Señor, como está escrito en nombre del Padre, el Hijo, al Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Puede sentarse y dele palmas al Señor, porque el Señor es bueno. Préstenos atención unos minutos, amados hermanos. Queremos ser breves en esta tarde, así que preste atención a la palabra del Señor. La palabra del Señor, amados hermanos, a la cual hemos dado lectura en esta tarde, de alguna manera viene, amados hermanos, dando a entender por qué las iglesias sanas doctrinas de alguna manera son tan exigentes en el tema del reglamento o el tema del cumplimiento de esta palabra. ¿Por qué la poca flexibilidad ante las diferentes situaciones que se viven en el día a día? ¿Por qué la exigencia para servidores, para aquellos que, amados hermanos, tienen compromisos en la iglesia? ¿Por qué la exigencia o la referencia de tener una búsqueda equilibrada en su vida espiritual? Hablando del ayuno, la oración, la santidad, la consagración para con nuestro Dios. Estos versículos de alguna manera, amados hermanos, nos hablan y nos recuerdan el gran compromiso que nosotros tenemos como iglesia cristiana. Amados hermanos, en el libro de Hebreos que hemos leído empieza diciendo, oiga, por tanto es necesario que con más diligencia, oiga, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea, dice, que nos deslicemos. Primeramente está haciendo énfasis a la importancia de, amados hermanos, con diligencia atender a la palabra que escuchamos. Nuestra hermana predicaba, amados hermanos, el día de ayer, si mal no recuerdo, un día de esto, acerca de la importancia de retener esta palabra. No solo escuchar un mensaje de 1 hora, media hora, 2 horas, y aquella palabra en el momento nos motivó, en aquel momento la palabra nos alentó, nos exhortó, pero pasado un día, 2 días, 1 semana, 1 mes, pareciera que aquel efecto desapareció de nuestras vidas. Amados hermanos, la palabra nos manda a retener aquel mensaje que se nos fue entregado prácticamente hasta el día que Cristo venga por nosotros. Esto no es que nos santificaremos y guardaremos y esforzaremos durante un periodo y el otro tiempo, amados hermanos, lo vamos a dejar a un lado, no, sino que día con día tendremos que esforzarnos por atender a la palabra que en algún momento se nos fue entregada a nuestra vida. Palabra, amados hermanos, que es predicada de diferentes formas y maneras, con diferentes propósitos, pero con el mismo objetivo, que es acercarnos al Señor cada día más, amados hermanos, siempre con el mismo objetivo de abrirnos las puertas del cielo para que cada uno de nosotros podamos entrar.
Pero está diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia, con mayor importancia, con más detenimiento, atendamos, oiga, a las cosas que hemos oído. Porque si no lo hacemos, dice, no sea que nos deslicemos. Es decir, que si no prestamos atención. Y nosotros decimos, ya sabemos eso, hermano, ya entendemos eso, pero pareciera que llega un punto cuando decimos, pero es que es muy extremo, es demasiado muchas veces lo que se exige en las congregaciones, es demasiada de alguna manera la dureza que se aplica a las personas. Pero mire lo que dice abajo en el versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, oiga, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? En el versículo 2 está hablando que cuando la palabra fue dada por los ángeles, es decir, que está hablando antes de que Cristo viniera a esta tierra a entregar el mensaje, la palabra de salvación. Aún dice, cuando fue antes entregada por los ángeles, hubo castigo para los que se portaron mal y no obedecieron la palabra. Imaginémonos ahora, dice, que fue Cristo el que personalmente nos entregó la salvación en nuestras manos y fue confirmada por los que los oyeron. Y aún Dios, dice, vino demostrándolo, repartiendo dones, haciendo señales. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo creemos que habrá tolerancia hacia nuestras acciones si no la hubo tiempo atrás, cuando fue a través del Espíritu un ángel el que les informó lo que tenían que hacer? ¿Cómo será ahora que Cristo vino a la tierra a padecer por nosotros, a enseñarnos el Evangelio, y aún así nosotros no la retengamos? No solo eso, dice, hay testimonio, dice, de los que la oyeron. Y no se termina ahí, dice, sino que Dios también vino testificando, ¿cómo? Haciendo señales, haciendo milagros y repartiendo dones según el Espíritu. Estamos aquí todavía. Y es por eso el compromiso, la exigencia tan grande. Porque este evangelio que se nos fue entregado no depende de un hombre, no depende de una mujer, no depende de una sociedad, no depende ni siquiera de un lugar, amados hermanos. Esto se hace por la necesidad de alguna manera presentarnos como iglesia, pero ni siquiera eso representa esta palabra, sino que aquel que la representó fue el que la vino a dejar para cada uno de nosotros. Nos dejó señales, nos dejó testimonio de que hay un Dios que tiene poder, que cambia, que libera, que transforma. Lo decía yo en mensajes pasados, que hay personas que han tenido que enfrentar sus diferentes vicios, problemas personales con psicólogos, con personas que dan tratamientos para dejar drogas y dejar ciertos vicios como el alcoholismo. Y hay testimonios de este tipo de personas que ni aún con los profesionales, ni con tratamientos, ni con medicamentos pudieron dejar aquello. Pero que cuando vinieron al Evangelio y se entregaron a Cristo, y esta palabra se impregnó en ellos, pudieron experimentar un cambio sobrenatural sobre sus vidas. Ahora estas personas dan testimonio, y es algo impactante. Si yo cuento mi testimonio, no es algo que va a impactar, porque es algo que prácticamente es normal, natural en la vida humana, que cualquiera ha padecido. Pero escuchar a una persona que anduvo arrastrada en las calles, en la drogadicción, amados hermanos, una persona que anduvo arrastrada por el alcoholismo y que nunca pudo dejarlo por su cuenta, y desde aquel momento que se presentó al Evangelio fue una persona diferente, es un testimonio que uno dice, wow, realmente Cristo cambia, realmente Cristo tiene poder, realmente Dios es un Dios poderoso. Esa palabra, o lo que los hermanos tanto exigen, realmente tiene resultados positivos en las personas. Porque hay también ministerios donde la palabra no se predica como tiene que ser, y llegan personas con estos problemas,
Y los pastores lo que los aconsejan es que no haga desorden en la calle, sino que en su casa se las tome para no generar problemas. Aquí no se ven esas cosas, pero tristemente ya las hemos visto y las hemos escuchado. Otros hermanos nos las han testificado, que mientras se congregaban en otras iglesias les permitían esto y esto. Sus pastores buscaban la manera de alguna forma que no se sintieran presionados ellos, que no se sintieran limitados, que no se sintieran rechazados, que no se sintieran, amados hermanos, de alguna manera extraños, que fueran a su ritmo, poco a poco, haciendo aquello. Y la intención puede parecer buena, pero cuando no se trata aquello con la necesidad, cuando no se trata aquella vida con aquella fuerza o aquella importancia, eso es como una enfermedad que va carcomiendo y va tomando fuerza, y llega un punto cuando es casi imposible despegarlo de la persona. Estamos aquí todavía. En la palabra que hemos leído está diciendo, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia, con mayor importancia, con mayor detenimiento, con más, qué sé yo, empuje, atendamos, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. Oiga, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dice dicha por medio de los ángeles fue firme, oiga, fue firme, gloria a Cristo, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Estamos aquí todavía. ¿Cómo es posible, dice el apóstol, que nosotros de alguna manera no atendamos con diligencia, no vivamos esta palabra, no le prestemos la atención necesaria, habiendo nosotros visto que es una palabra de verdad? Es una palabra que tiene poder. Es una palabra que ha venido transformando, ha venido liberando, que aún Dios mismo ha dado testimonio de que Él está de acuerdo con esta palabra. Que a través de esa palabra hay transformaciones, testimonios de cambios sorprendentes. ¿Cómo es posible que no atendamos a la palabra con la diligencia necesaria? Estamos aquí todavía. Tal vez esta palabra venga con el propósito de advertirnos, o tal vez de despertarnos, o tal vez de recordarnos por qué es tan exigente la iglesia sana doctrina. Realmente no es para agradar al hermano o a la hermana, ni a mí ni a usted. Cada uno de nosotros hace su esfuerzo porque tiene un deber que cumplir con el Señor. Lo que se nos ha sido entregado en nuestras manos no es algo sencillo, amado hermano. La mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo. En algún que otro momento hemos experimentado los dones. Tal vez en algún momento oró por alguien y fue sana, fue liberado, aunque sea se calmó en aquel instante. Y podemos decir que tenemos un Dios que cambia, que transforma. Vinimos al Evangelio y esta palabra nos transformó y nos cambió. Estamos aquí todavía. Mi hermana Abigail, ella venía de esta congregación donde eran bastante liberales, y creo que aquí fue donde cambió, ¿sí o no, hermana? Pero fue a través de una palabra exigente, una palabra que no permitía niñerías, ni infantilerías, ni situaciones débiles en el corazón del hombre. Aún los sentimientos en algún momento hay que suprimirlos con la necesidad de cumplir esta palabra. Pero han pasado los tiempos y pareciera que a muchos se nos empieza a olvidar. Aquí no, pero en otros lados sí. Todo está bien cuando la palabra habla un tema que no tiene que ver con mi vida. Todo está bien cuando la palabra habla en general. Cuando la palabra yo siento que es para todos.
Pero cuando la palabra siento que es para mí, ahí nos metimos en problemas. ¿Me está entendiendo? Es un ejemplo de lo que la gente dice. Cuando el mensaje ya va conmigo, hermano, ahí yo ya digo, el hermano se salió del guacal. Ahí ya la carne tomó, ahí el espíritu lo abandonó al hermano, y ahí la carne es la que lo ha tomado. Y lo que me está hablando, lo que está diciendo, son puras tonterías. Dice el apóstol, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios, de la justicia divina, si lo que se fue entregado viene de parte del Señor? Jesucristo unigénito, Hijo de Dios, el autor del Evangelio. Si en aquellos tiempos, dice, los ángeles nos entregaron la palabra, entregaron mandamientos, y aún así hubieron gentes castigadas por no obedecer, estamos aquí todavía. Como quien dice, pues, en aquel tiempo mandaron a los trabajadores, a los encargados, haciendo ver lo que el patrón, lo que el jefe quería. Y aun cuando el jefe no se presentó, pero llegaron los encargados, hubieron despedidos. Ahora imagínense que el mero jefe se haya presentado. Y no llegó solo por llegar, llegó mostrando señales de gente que testificaba de que realmente ese era el Evangelio, este es el Cristo, este es el Dios Todopoderoso. ¿Cómo, dice, escaparemos? ¿Cómo creemos que podemos justificarnos? ¿Qué le vamos a decir a Él al no cumplir su palabra? ¿Qué vamos a poner de excusa? ¿Qué podemos protestar? Toda esa gente perversa que anda allá afuera, ¿qué va a poder decir? Si el Evangelio es claro a diferentes situaciones que la Biblia habla acerca del adulterio, de la fornicación, del homicidio, el robo, la Biblia es tan claro de ciertos puntos que en otras iglesias están abrogando. ¿Qué van a decir? ¿Qué excusa van a poner? Si antes de que Cristo viniera hubieron ángeles que llevaron esta palabra, amados hermanos, a través de diferentes formas, señales, a través de diferentes manifestaciones, y aún así hubieron castigos. Hubo gente que murió, hubo gente que vio feas situaciones por no obedecer. Y ahora que los que se nos fue entregado, dice, viene de parte de Jesucristo, directamente confirmado aún por Dios. Leámoslo porque yo lo veo extraño a usted. Porque si la palabra dicha, dice, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, oiga, Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando, ¿quién? Dios juntamente con ellos, dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿No somos nosotros también partícipes de todo esto, hermano? ¿No hemos nosotros visto milagros? ¿Acaso nosotros no hemos visto señales? Estamos aquí todavía. Una traducción de Biblia dice, por eso debemos, dice, poner más interés, dice, oiga, en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros, dice, si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en anunciar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad, dice. Dios también nos la demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas, y también con milagros. Además, cuando lo hizo, le dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Y aún se atreven a decir que esto no es de Dios. Estamos aquí todavía. Y aún se atreven a murmurar o contradecir el Evangelio de Cristo. Estamos aquí todavía. Yo sé que usted no anda en esos pasos, lo espero que no, pero esto también sirve para afirmar su fe, porque sobran y abundan las personas que allá afuera quieran
desacreditar este evangelio. Todo porque en la actualidad, tristemente, aún las iglesias liberales, paganas, perversas, tienen manifestaciones de Dios. Y lo digo entre comillas porque eso no es de Dios. Hablan lenguas, danzan y predican, pero en su forma de vida, en su forma de andar, se va a denotar, amados hermanos, realmente si viven para Dios o solamente lo utilizan como una forma de vida o de costumbre, pero no le han dado el control total. Y Dios no es un Dios que se vaya a conformar con la mitad, o le entregamos nuestra vida completamente a Él y dejamos que Él trabaje con nosotros, o esa iglesia se puede llamar como se llame, pero no es de Dios. ¿Estamos aquí todavía? ¿Estamos aquí todavía? Nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que el mundo buscará confundirnos, buscará desviarnos del camino. Por eso dice por eso el versículo empieza diciendo: por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La otra versión dice: no sea que nos desviemos del camino de Dios, no sea que no escuchando, no atendiendo esta palabra, no poniendo la atención necesaria, llegue un punto en el que nos confunda y nos saquen de la iglesia. Después vamos a andar de loco allá afuera hablando de debilidades, diciendo que ahora sí hemos encontrado la verdad y metido en un lugar donde el pecado se mira, amados hermanos. Aquí no somos perfectos, pero creo que todos sabemos que nos esforzamos por hacerlo mejor. Todos y cada uno de los que estamos aquí nos esforzamos para ser mejores cada día. Y luchamos por no darle lugar a lo que muchas veces viene en nuestra vida. Tristemente hemos fallado, hemos perdido muchas batallas, pero seguimos peleando. Pues mientras tengamos la vida, tenemos esperanza. Y día con día, y lo que sentimos que es imposible para nosotros, le decimos a Dios: Señor, aquí está. Yo ya le di con ayuno, oración, vigilia, santidad, le di con todo y ya no puedo yo. Ve usted cómo sale, porque yo ya no aguanto. Y ahí tenemos la confianza de que Dios está encargándose de aquello. Nosotros ponemos nuestra parte y Dios hace lo demás. Alábenlo, porque Dios es bueno. En aquellos tiempos, cuando esta palabra fue dada, la controversia o la contrariedad, los opositores eran, se puede decir, más grandes, los números o más manifiestos. Hoy la diferencia es que nos vestimos todos igual y todos usamos la Biblia, todos hablamos lengua. Lo único que no estamos de acuerdo, aquellos dicen son muy ortodoxos los hermanos, muy exigentes con los jóvenes, por eso no tienen jóvenes. Yo vine joven al evangelio y aquí estamos todavía. Ahí están mis hermanas que están jóvenes también, y aquí estamos. Es que los hermanos esperan mucho para dar privilegio a la gente. Todo es un proceso. Todos son requisitos. Yo no he escuchado de nadie que llegue a una empresa y lo hagan de un solo director de la empresa. Voy a llegar yo a la panadería, me de solo ya jefe de la panadería. No, si no es de abajo. Si es posible, de más abajo todavía. Hagan hoy y métanlo ahí que de ahí empiece. Pero la gente quiere venir a la iglesia 2 o 3 meses y no, hombre, y echar juego por los oídos, dijo un hermano. Y no quieren sacrificar su vida personal. Y cuestionan el evangelio cuando se ven encerrados. Cuestionan la palabra cuando no logran sus metas, porque piensan que es el hombre que les estorba, piensan que es la persona la que les está reteniendo. Nosotros solo somos simples encargados. La persona se puede llamar pastor, diácono, evangelista, pero sigue siendo un simple encargado. Al final el que le dice qué hace es Dios, si es una persona que se deja guiar por Dios. Al final es Dios el que le dice qué va a hacer y qué no va a hacer. Y las personas malentienden, porque a quien tendrían que demostrarles cuán capaces son no es al hombre, es a Dios. Alabe a Dios porque Él es bueno. Por eso el apóstol está diciendo, primero que nada dice,
Primero que nada, sabiendo y entendiendo cómo están las cosas, dice, es necesario que con mayor o con más diligencia retengamos o le prestemos mayor atención a lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído nosotros? ¿Cuántas palabras hemos oído nosotros? ¿Cuántos mensajes hemos oído? Y la mayoría van en contra del pecado. La mayoría nos hablan de la misericordia, de la gracia, de la bondad de Dios, pero también nos advierten. Yo hablaba con una persona un día de estos y le decía, el evangelio puede parecer cruel muchas veces, pero por eso hay una palabra que nos dice a nosotros: aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Eso es una advertencia, no es un consejo, nos está advirtiendo. Si crees que estás bien, cuídate por donde andas. Es claro, la Biblia nos compara como un ejército y es igual. Todos los días luchamos y peleamos como un soldado, como un policía que todos los días se expone a la muerte. Nosotros estamos como en el tiempo que estaban las pandillas. Soldados muertos por aquí, policías muertos por allá. Y cada vez que ellos salían, pensaban que la muerte podía encontrarlos. Yo escuché la anécdota de unas personas que habían dos soldados a punto de entrar a una comunidad y uno al otro le decía: aquí dicen que está lleno, infestado, de esos que mandaban a cuidar las escuelas, ¿se acuerdan? Y solo mandaban 2 tristes soldados con 2 tristes cargadores que se encasquillaban y toda la cosa. Y uno le dijo al otro: ¿y si entramos y nos matan ahí? En aquellos tiempos, con miedo los pobrecitos. Nosotros no vemos la magnitud del peligro que nos rodea, pero todos los días estamos en guerra y nos exponemos a perder nuestra vida. No literalmente, físicamente, pero sí espiritualmente. Porque si perdemos una buena batalla, puede que terminemos mal delante del Señor. El evangelio es así. Pero por eso, antes de enfrentar todo esto, o aún cuando ya lo enfrentan, para eso está la base, ya sea de policía o del ejército, donde cada vez que pueden lo someten a un riguroso entrenamiento para que no se les olvide lo que realmente ellos representan allá afuera. Estamos aquí todavía. Entrenamientos donde terminan desmayados, inconscientes, casi muertos, etc. Pues nosotros a través de la palabra es lo mismo. La palabra viene y nos recuerda que el lugar por donde vamos no es cualquier lugar. No es un lugar donde cualquiera pueda acceder. Y el tiempo que vamos a estar no es para un día, ni para 2 días, ni para un año, es para toda la eternidad. Por lo tanto, los que van a entrar tienen que convencer a Dios que tienen que entrar, ser tomados por dignos, dice, de escapar de esta tierra, que día con día vean que aunque muchas veces lloramos, nos dolió la decisión que tuvimos que tomar, pero sabíamos que todo era para ser mejores cada día, estar más cerca de la presencia del Señor. Tuvimos que sacrificar familia, tuvimos que sacrificar economía, trabajo, salud, tantas cosas, todo para estar más cerca de la presencia del Señor. Ese es el verdadero evangelio. Porque sabemos que Cristo nos lo dio, nos dio una promesa tan grande y tan maravillosa, pero atrás de ella hay un gran compromiso. Dice el apóstol, Cristo, si en aquel tiempo que solo fueron los ángeles, y esa palabra como quien dice, no se tomó en vano, no se tomó a la ligera, hubieron castigos por no cumplir esa palabra. Ahora que Cristo nos las ha dado, ¿cómo escaparemos nosotros? No solo Cristo, dice,
Hay testimonio de que esa palabra que Cristo le dijo, esto les ofende a ustedes, esto les daña a ustedes. Esa misma palabra, dice, cambió y transformó a muchos que ahora testifican de Dios. Y Dios vino también diciendo, esta palabra es mía. ¿Cómo? Entregándole su espíritu a aquellos que la recibieron. ¿Cómo fue que usted recibió el Espíritu Santo, hermano, hermana? Dígame. ¿No fue a través del cumplimiento de esta palabra? Y yo le pregunto otra cosa, ¿todo el tiempo esta palabra fue de acorde a sus pensamientos? ¿Siempre esta palabra le ha traído conveniencia? ¿O será que hubo un momento en el que le dijo a Dios, Señor, ¿usted está seguro de que quiere que haga eso? Sí. ¿Y no habrá otra forma? No. Pero yo, no hay otra manera. Yo necesito aquello, no hay otra forma. O dejas esto, sacrificas aquello y me sigues a mí, o tendrás que dejar aquello y olvidarte de mí. O dejas el pecado, dejas el mundo, dejas lo que te gusta, lo que amas, lo que quieres, o dejas a Dios. Y el evangelio es así de duro. Pero es por el lugar a donde nosotros vamos. Dios ha sido más que bueno, porque yo sé que muchas veces nos ha tenido paciencia, ¿sí o no? Y lo que más conocemos de Dios es la misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Por qué es lo que más conocemos? Porque es de lo que más hemos participado, ¿sí o no? El poder como que casi no mucho, como que a lo lejitos. Pero donde es la misericordia, sabemos y conocemos cuán grande es. La fidelidad, sabemos cuán grande es. Porque Dios nos ha perdonado, nos ha tratado, nos ha trabajado. Han habido momentos donde hemos creído de que ya no. Y Dios ha tenido misericordia. Pero dígale al hermano que ore por un dolor de cabeza, no le alcanza la fe. Pero sabe que Dios tiene misericordia. Estamos aquí todavía. Hermano, vamos a orar por un proyecto. No, hermano, está serio. Pero él sabe que Dios tiene misericordia. Estamos aquí todavía. El apóstol lo que está haciendo es enfatizándonos lo serio que es el evangelio y por qué es tan serio. Ellos analizaban y decían, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Y dice, examinaban ellos, yo tengo el Espíritu Santo, tengo uno que otro don por ahí perdido y sé que esta palabra es verdad. Durante años tal vez decían, yo hemos escuchado a los escribas, a los fariseos, a aquellos que eran doctos en la ley, hablar de la ley, pero nunca experimenté lo que ahora estoy experimentando. Y ahora me han enseñado algo nuevo, dice. Que el que me entregó el evangelio es el unigénito Hijo de Dios. El autor del evangelio es Cristo. Y si en aquellos tiempos no hubo misericordia para aquellos, dice, que desobedecieron la palabra de los ángeles, ¿cómo nos irá a nosotros? No solo fue Cristo, fue Dios también respaldando aquello con su espíritu en nuestras vidas. Estamos aquí todavía. Yo me acuerdo antes de yo venir al evangelio sana doctrina, porque uno es así, uno siempre busca opciones más fáciles. Yo ya sabía que estaba la iglesia, todos decían la iglesia de Emanuel, así decían todos, la iglesia de Emanuel. Yo sabía que estaba la iglesia de Emanuel, pero yo decía, cuando yo entro ahí se me enchina la piel. Cuando empiezan a cantar y a orar, no, hombre, si me da una desesperación el embodegado que andábamos. Estamos aquí todavía. Porque no todos se manifiestan cerrando los ojos, torciendo los ojos, no. Allá andan embodegados adentro a veces y siento un escalofrío bien feo. Entonces, no, dije, yo voy a visitar esta iglesia que está más cerca y son más tranquilos. Pero cuando Dios ya lo ha marcado a uno, no lo deja zafarse tan fácil diciéndolo así. Y me acuerdo que cuando llegué a esa congregación, aquello estaba horrible, hermano, todo muerto. Aquello se sentía insípido. Y me acuerdo que estaban cantando esa alabanza, te adorar. Y todos sentados y con la cabeza agachada así doblados, mira. Ni uno levantaba la mano, solo una viejita allá por la esquina estaba parada y levantaba la mano ahí. Solo ella.
De ahí todo doblado, ahí uno hasta... Yo no sé si fue celo o fue el embodegado, pero sentí una ira por dentro, hermano, que me dio ganas de agarrar del pelo que estaba a la par y aventarlo por la ventana. Porque yo me acordaba de cómo cantaban los del hermano Eber, cómo adoraban, cómo se quebrantaban con esa misma alabanza. Estamos aquí todavía. Yo me acuerdo que yo dije, y para colmo, cuando dieron el mensaje, apagaron las luces y pusieron una cosa ahí, no sé cómo se llama, la que tira la pantalla para así, ¿cómo se llama eso? Un cañón, le dicen. Bueno, las cosas es que pusieron una cosita ahí y tiraron la imagen para la pared, y ahí estaba la gran imagen en la pared y todo oscuro. Como pueden ver en las imágenes, hermanos, ¿verdad? Pueden ver una calabaza que trata de Halloween, que no sé qué. Y una explicación ahí de que... Y como pueden ver, pásenme la imagen, hermano, pues está bueno metido ahí. Pásenme la imagen, hermano. Como pueden ver otra imagen. Y así. Y yo, no, es oscuro. Gracias que estaba oscuro porque no vieron la cara que yo tenía ese rato. Yo estaba con ganas de... Boludo, no sé si fue el espíritu por dentro o fue el embodegado, pero la cosa es que estaba enojado con los aguados. Llegué a la casa y le dije a Dios, es la última vez que yo voy a ir. Y si usted me va a cambiar, si usted quiere salir con mí, yo quiero una iglesia de poder, le dije. Una de verdad donde realmente usted se mueva. Estamos aquí todavía. A los días nos invitaron a ir a congregarnos donde el hermano Eber. Y fuimos por acompañar a otro amigo, se puede decir. Al final él se iba y yo me quedaba siempre allá. Y así fue, fuimos llegando y fui viendo lo que es realmente el evangelio. Y ya estoy escuchado esa parte del testimonio donde no fue una palabra de Cristo te ama, amigo, Cristo te quiere, guerrero. No, si uno lo trataban de afeminado. ¿Me entiendes? Estamos aquí y esa palabra fue la que nos impulsó a meternos en el evangelio. Durante el tiempo que fuimos caminando, hubieron muchas veces en las que nos exhortaron de tal manera que dijimos, esto es injusto, esto es intolerante. Predicaron varios mensajes donde me sentí incómodo, me sentí molesto, y mis palabras eran estas: cuando yo predique, no les voy a predicar igual, les voy a predicar de amor y misericordia, porque eso es lo que Dios quiere. Porque no entendía, no, hermano. Hasta que llegó un día en el que llegamos a cierto punto y el pastor me dijo, hoy sí, hijo, me dijo, ya estás más o menos. Estamos aquí todavía. Llegó un punto en el que la palabra, amados hermanos, entró a mi vida, que yo creía imposible que hubieran personas que negaran esta palabra, que dijeran es mentira, que dijeran este hombre, porque yo al escucharla yo me convencía tanto de que era de Dios, porque era la verdad, y la verdad siempre dolía, pero era cierto, decía yo. Es verdad, somos unos inconscientes, somos unos aguados, podríamos dar más y no damos nada o a menos. Y cuando me dijeron, no, hay gente que esta palabra cuando la oye se van diablados para la casa. No, hombre, ¿cómo va a creer que eso es posible en la iglesia? Si todos los que venimos a cambiar, a ser diferentes. Usted es exagerado, pastor. No, hijo, de verdad. Hasta que nos tocó un día predicar una palabra y a la semana nos dimos cuenta que no iba a volver por la palabra que yo prediqué. Me sentí mal. Y yo le dije a él, ¿y qué? Voy a buscarla y le pido perdón. No, y déjela, hijo, se fue. No, se fue. Pero si lo que yo hablé no fue tanto, aparte que, pues sí, se fue. Y déjela. Pero el apóstol dice, se atreven a decir que esto no es de Dios, habiendo Dios respaldado su palabra, habiendo Dios testificado de su palabra, con milagros, señales, repartimientos del Espíritu Santo, o sea, dones, acontecimientos. Aún dice, hay personas que han cambiado con esta palabra. Estamos aquí todavía. Yo encontraba una persona allá andábamos ya por mi mamá, encontré una persona y me dijo, hermano, me dijo,
Yo siento el deseo de ir, pero ahí es muy difícil, me dijo. Pero yo reconozco que ellos de ustedes sí son evangélicos. Desde los primeros hasta los últimos, todos se esfuerzan ahí, me dijo. Yo los he visto y yo sé que no son perfectos, tienen sus faltas, sus mañas y todo, pero yo sé que Dios está con ustedes. Yo no sabía sentirme halagado o ofendido, pero aleluya. Lo recibo de todos modos. Pero se esfuerzan. Es triste, me dijo, ver la iglesia tal. Yo ya he andado, hermano. No crea que yo le hablo meses solo por hablar. Yo ya he andado meses de metido en esa iglesia estos días, me dice. No, hermano, ahí me dice, el pecado se mira por todos lados. Y la gente no dice nada. Y si dicen algo, es para decir que el Señor los va a juzgar en aquel día. Que con la vara que mida uno será medido. Y con eso matan a todos, ¿no? Y ahí ya no se mueve nadie. Entonces, esta palabra, este evangelio, realmente cambia, transforma. ¿Será que solo porque lo digo yo, hermanos? ¿O lo hemos visto? ¿Verdad que lo hemos experimentado? Aún nosotros que estamos en el evangelio hemos experimentado un cambio. Somos diferentes. No somos lo que éramos antes. Tal vez no éramos perdidos en el mundo, ¿verdad? Como dijo un hermano, lo más vil y miserable. Tal vez no éramos hasta ese punto. Pero estamos aquí y testificamos de que Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. Algunos seguimos en el molde, seguimos siendo trabajados por algunos detallitos. Nos sacaron, pero nos volvieron a meter porque creo que íbamos reventados o agritados y ahí estamos otra vez. Pero mientras no nos suelten, pues estamos bien. Mientras sigan trabajando con nosotros, estamos bien. Pero nunca olvidemos por qué es tan importante que nos mantengamos firmes. Si en aquel tiempo no hubo tolerancia, mucho menos lo habrá en este tiempo. No habrá tales de que Dios me entiende, que Él sabe, que Él me comprende, con Él tenemos un trato. No habrá tales. Si no nos afirmamos y hacemos lo mejor de nosotros posible para cumplir esta palabra, tendremos problemas en aquel día. No hablo solo de que cuando Cristo venga, sino que durante el tiempo que estemos aquí, llegará un momento cuando el descuido va a brotar y va a haber un desliz en nosotros. Cometeremos un error, una falta, la cual va a pesar mucho. Y eso es lo que la palabra, lo que Dios quiere evitarnos, lo que los hombres del ayer nos quieren evitar, dejándonos esta escritura, haciéndonos ver por qué es realmente verdad esta palabra. Como le digo, y es más difícil diferenciar porque las iglesias liberales, hasta las más liberales que había, se tomaron aquello de tener lenguas, disquedones, profecía y qué, investigaban y eso hablaban, disque visiones, disque sueños y nada más, hermano. Situaciones que se metieron, hasta sacaron sus libritos para aprender a hablar lenguas. Son cosas, uno no se lo inventa, son cosas que existen, hermano. ¿Por qué? Porque sabían que eso atraía a la gente, eso llamaba la atención. No escuchar las lenguas a alguien era algo, hasta estaban en contra de eso porque decían que eso no era de Dios. Y lo que hicieron al final fue adaptarse y actualizarlo, y ahora también ellos hablan lenguas. Estamos aquí todavía. Por eso nosotros tenemos que demostrar de la forma que ellos no pueden demostrar eso. Y es manteniéndose firme en la palabra. Es dando testimonio con nuestra vida. Ellos podrán copiar el mensaje, podrán copiar las lenguas, podrán copiar los dones, podrán copiar hasta la forma de vestir. Pero algo que el hombre no puede imitar es el verdadero temor hacia Dios. Y el temor se manifiesta en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vida, en la forma en la que andamos. Eso no lo pueden imitar. Por eso esforcémonos y cumplamos esta palabra, no porque en el ministerio se exige, sino porque sabemos que el quien nos la entregó fue Jesús. Fue el Dios Todopoderoso dándonos una oportunidad más para alcanzar su misericordia. ¿Cuántos le dan palmas al Señor en esta tarde? Vamos a orar, amados hermanos, a darle gracias a Dios.